Muy buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a la reflexión que corresponde al sábado 25 de febrero del 2023. Vamos a hacer una reflexión acerca de que Dios todo lo hizo bueno, todo lo hizo hermoso, dice la palabra, en su tiempo. En cuanto a la salvación, hermanos, Dios dio el primer paso y lo que había que hacerse lo hizo. En todas las religiones del mundo el hombre busca acercarse y llegar a Dios. Pero en el cristianismo, el Dios eterno tomó forma de hombre y vino a buscarnos. Ahora, hermanos, es nuestro turno de buscar a Dios y hacer lo que corresponda hacer. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Claro, entendemos tres partes en esta escritura. El pecado separa de Dios. La separación de Dios comenzó en el Edén y el hombre fue echado del paraíso. Pero Santiago nos estimula y nos dice: acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Es menester que hagamos lo que tenemos que hacer: volver a Dios con humildad, con un corazón contrito y humillado, con la convicción plena de que sin Él no somos nada. Lo segundo es que el pecado, hermanos, ensucia la vida. Nos lleva a cometer acciones vergonzosas, actos inmundos. Por eso el apóstol Santiago nos dice: pecadores, y nos llama de esta manera: pecadores, limpiad las manos. Cuando Caín mató a Abel, y el Señor le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? Porque la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios todo lo conoce. Tenemos tanto de qué arrepentirnos, acciones que en el lugar de los cristales tenemos escondidas, cosas que solo nosotros conocemos y Dios. Y dice la palabra que un día serán gritadas, publicadas desde las azoteas, cada cosa vergonzosa que hicimos. Pues hay un libro, un registro de todo lo que hemos hecho, hermano, y hemos vivido. Cosas inmundas. El apóstol Santiago nos invita a limpiar las manos. El pecado, hermanos, nos va taladrando. Empezamos con pensamientos. Esos planes día a día van tomando posesión de nosotros porque se van afincando en nosotros, apoderándose de nuestra voluntad. Y quizás comenzaron como ideas locas, pero van creciendo poco a poco y tomando forma dentro de nuestro corazón. Y luego el tiempo va llevando los pensamientos a la acción, casi como un reflejo, casi de una manera inconsciente. Lo cierto es que ya lo habíamos planeado y en un segundo lo habremos hecho. Estamos contaminados, hermanos. Dice la palabra que de nuestro corazón salen las malas intenciones y los pensamientos torcidos, los pensamientos ruines, egoístas. Muchas veces tenemos pensamientos siniestros que daría vergüenza que se supieran por lo perverso y torcidos que están. El pecado va abriendo camino y filtrándose en nuestros pensamientos. El apóstol Pablo nos invita a pensar de una manera diferente y dice que cambie vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir. Pensando diferente, actuaremos diferente. Pablo nos invita también a purificarnos. Si pensamos correctamente, pensamos en Dios,
Esto nos irá alejando del pecado. No podemos estar concentrados en dos cosas. El pecado va perdiendo fuerza a medida que nosotros nos afincamos en la palabra de Dios. Pero ¿cómo acercarnos a Dios? Dice el Salmo 51, verso 6, porque tú amas, Señor, la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Dios nos quiere íntegramente tal y cual somos. Y continúa diciendo, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Él se presenta transparente delante de Dios, siendo tal cual es, confesando la maldad. Nosotros le cambiamos el nombre, no son errores, no es un mal momento. Dios necesita la confesión, como el salmista le dice y confiesa su maldad. Esas maldades, hermanos, en intención debemos cortarlas y echarlas de nosotros. Hay que presentarlas delante de Dios. Y Dios va a comenzar a hacer la obra a través del Espíritu Santo con el cual fuimos sellados el día que recibimos a Jesucristo. El salmista decía, purifícame y seré limpio, lávame y seré blanco. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Esto es integridad, hermanos. ¿Y por qué? Debemos reconocer que el mal está dentro de nosotros, porque de lo contrario siempre vamos a errar el blanco. El mal está dentro de nosotros y no hemos podido vencerlo, ni podremos, a menos que tengamos la fuerza que da el Espíritu Santo. David le decía al Señor, examina mis íntimos pensamientos, hermano, mis íntimos pensamientos. Solo nosotros conocemos ese mundo de perversidad que tenemos los seres humanos allá en lo íntimo. Y Dios nos conoce. Y le dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Dice la palabra que Jesucristo no necesitaba que nadie le diera testimonio del hombre porque Él sabía lo que había en el hombre. Reconocer quiénes somos, confesar el pecado, ir a los recovecos más profundos del corazón y el alma y presentarlos delante de Dios. Él nos compró por precio. Y lo maravilloso de esto es que, sabiendo quiénes éramos, nos compró y pagó el precio de sangre y dolor. Por puro amor por nosotros, porque Él nos amó primero sin que nosotros hubiésemos hecho nada para merecerlo. Un ejemplo de integridad, hermanos, es el Salmo 25. En el verso 7, el salmista se sincera y le dice, de los pecados de mi juventud. ¿Qué no hicimos en la juventud? Y de mis rebeliones, le dice, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Esto es un compendio de bondad. Reconoce en Dios el único medio para limpiarnos. Y dice, Él enseñará a los pecadores el camino. Hermano, encaminará a los humildes, dice, por el juicio. Enseñará a los mansos su carrera. Habla de los pecadores, de los humildes, de los mansos. Y continúa diciendo, todas las sendas son misericordia y verdad. Escuche bien, para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino. Y lo que más buscamos es acercarnos a Dios con todo el corazón. Dice, la comunión íntima es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Pregúntate esto,
¿Quieres conocerlo? De una manera cercana, íntima, un Dios real, diferente. No el Dios de cuento que te han dicho, un Dios que vive contigo, que vive en tu corazón, que está dispuesto a cambiarte, hermano, a cambiarnos. Vamos a ser irreconocibles. Purifícame, le decía, con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco. No tenemos que fingirlo, simplemente la comunión de Él es con los que le temen. Nosotros podemos temer a Dios, pero de una manera sabia y santa. Un temor que no es un temor morboso, sino un reconocimiento de su grandeza y santidad, un Dios maravilloso. Lo cierto es que si te acercas a Dios, Él te limpia. ¿Por qué? Porque Él es luz, dice la palabra, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si te acercas a Dios, te alejas del pecado. Si te acercas a la Biblia, te alejarás del pecado. Si te acercas al pecado y voluntariamente pecas, te alejarás de la Biblia. No puede convivir la luz con las tinieblas. Esto es algo que hacemos voluntariamente y Dios quiere sacrificios de alabanza. Decía el salmista, porque no quieres sacrificios, que yo lo haría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón roto, contrito, humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, tenemos que aprender a pensar correctamente. Ahí es el terreno de batalla, comienza exactamente en la manera en que nosotros pensamos. ¿Cómo debemos pensar, hermano? ¿Cómo debe pensar un hombre de Dios, los hijos de Dios, los cristianos? ¿Cómo debemos pensar? ¿En qué? Porque esto no es algo que se va a dar de una manera casual, es algo que uno busca. Rendirlo a Dios y llevar esto como sacrificio, como ofrenda fragante delante de Dios. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el Dios de paz estará con vosotros. Esto es un enfoque profundo de lo que los hijos de Dios deben pensar. Esta es la sabiduría de Dios en la palabra de Dios. Escrito está, hermano. Solo tienes que tomarlo y luchar. Claro que si vas a la batalla van a haber heridas, pero Dios te garantiza que vamos a tener un final glorioso. Lo que pensamos, hermanos, lo que dejamos entrar en nuestra mente. Alguien decía que debemos tener, así como los barcos tenían una torre de vigía, en el mástil más alto iba un marinero que miraba a la distancia cuando los peligros venían y redirigían el rumbo del barco para que no se estrellara. Igual nosotros debemos tener un vigía que es el Espíritu Santo activo en nosotros y escuchar esa voz, tenme, pero clara, que nos va a decir, no lo hagas, no vayas, cállate, no comentes, discúlpate. Lo que dejamos entrar en nuestra mente de una u otra manera saldrá expresado en palabras. Después, hermano, sencillamente se convertirá en acciones cuando menos lo espere. ¿Qué es lo que miras en televisión? Eso llena tu mente. Vuela la fantasía y las ilusiones, vanidades ilusorias en el alma. Las conversaciones que tenemos. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los que te oigan.
las revistas, lo que lees, las películas que miras, ¿qué te atrae? Cierto es que después de ver ciertas películas uno queda impresionado y muchas veces con el deseo de ayudar, de ser noble, claro, hermanos, si vamos alimentando ese nuevo ser que Cristo puso en nosotros. Hay un nuevo ser, un ser de luz, el ser nuevo, la nueva criatura que está ahí, tiene que ir creciendo. ¿Cómo redirigir nuestros pensamientos? Orar. Vienen pensamientos perversos. Presentémoslos a Dios. Él nos conoce. Leamos la Biblia, la sabiduría de Proverbios. Es todo un manantial, es un torrente de sabiduría para que sepamos cómo actuar en tal o cual situación. Pidámosle al Señor poder concentrarnos en cosas puras, en cosas buenas. Pidámosles que controle nuestra boca, pero con deseo y con formalidad. Controlar nuestra boca, callarnos. Seamos amables con los no creyentes, seamos amables. Somos testigos de Cristo. Nosotros debemos dar la batalla para no seguir igual, no ser oidores olvidadizos. Qué lindo el sermón. Y salimos de la iglesia igual o peor. Porque es peor conocer lo que es puro, limpio, recto y no hacerlo. Conocer la verdad y no seguirla. Si nunca hablamos de Cristo, hermano, ¿cuándo vamos a tener soltura para presentarle a la gente el Evangelio de la gracia? La salvación solo en Cristo. Hay gente que no ha escuchado de Jesús. ¿Cuándo vamos a hablar de Jesús? Si no conoces los versículos, apréndelos. Pero igual puedes hablar de tu testimonio que ha hecho Cristo en tu vida. Y el hecho de ser genuino y reconocer nuestras faltas, la gente puede ver la virtud. La gente lo puede ver. Hasta el malo puede ver la virtud cuando la ve. Resistamos hasta la sangre. No hemos resistido, dice la palabra, hasta la sangre. No hemos soportado nada por Cristo. Y no puedes estar pensando y concentrarte en dos cosas. No puedes, hermano. Cuando vienen tiempos difíciles, canto una alabanza y me acerco a Dios en corazón. Dice que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Y en tiempos difíciles y de dolor, he alzado mi alma, he elevado mi alma a Dios. A ti, oh Jehová, elevaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No seré avergonzado, no se alegren de mí los que me aborrecen. Y Dios está ahí porque Él prometió estar. Si estás pensando en cómo hacer las cosas bien, lo malo se irá, no tendrá lugar. Si está ocupado tu corazón, el mal no tiene lugar donde sentarse en tu vida, donde entronarse. Cuando estemos pensando en cosas que no son correctas, todavía no hemos tenido pecado. Es tentación nada más que tentación. Pensemos, dice la palabra, estimad a Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo tengo en quién pensar, mi Señor, mi Cristo de gloria. Angustiado y afligido, Él no abrió su boca. Eso pienso. Y digo, me compró. Lo hizo pensando en mí. Dice la palabra en Isaías, verá el fruto de la aflicción de su espíritu y quedará satisfecho. Tú eres el fruto de la aflicción del espíritu de Cristo, de esa contradicción, de esa vergüenza, de los abusos que sufrió. Lo hizo por ti y por mí. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Y se me viene al corazón mi Cristo de gloria. Esto no es religión, es amor por Cristo. Nosotros podemos acercarnos, hermanos, a Dios. Con lo que somos, no con lo que no somos, no con fingimiento. Isaías 35, verso 4.
Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Dice 35:8, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y escuche esto, el que anduviere en este camino, por torpe que fuere, no se extraviará. Por torpe que fuere. Hermano, me encanta porque eso nos abre una puerta de esperanza. Dios nos conoce. Dice la palabra, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Como está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Siendo rebeldes y contradictores, nos ve con un amor entrañable. Hermano, por torpe que fuere, no tropezará. Esto es palabra de Dios. Podemos ser íntegros delante de Dios, confesando nuestro pecado. Le decía el salmista, júzgame, Señor, porque en mi integridad he andado. Yo he confiado asimismo en Jehová sin titubear. Padre Dios, entregamos esta reflexión en tus manos, Señor. La palabra es viva y eficaz, que parte el corazón y el alma. Bendice los altares en casa. Nosotros, Señor, como piedras vivas somos edificados para tu gloria. Con lo que tenemos y lo que no tenemos nos rendimos a ti, Señor. Tómanos en tus manos y transfórmanos. En el nombre de Cristo Jesús, que es Dios por todos los siglos. Amén, amén y amén.